Hoy día vamos a iniciar el tema de histología humana. Los tejidos fundamentales del cuerpo humano son cuatro, ¿verdad? El tejido epitelial, el conjuntivo, el muscular y el tejido nervioso. Vamos a empezar con estudiar el tejido epitelial, analizando las características, las funciones y cómo se clasifica el tejido epitelial. Tú sabes que la histología deriva de dos voces griegas, histo y logos. Histo que significa tejido, logos que estudia conocimiento, estudio tratado o acerca de. Etimológicamente, entonces, la histología humana estudia a los tejidos. Pero, profe, ¿qué es la histología humana? Antiguamente se le llamaba anatomía microscópica o la microanatomía. Hoy día lo conocemos con el nombre de histología humana. Inclusive algunas currículas del siglo XX, el curso de histología no era así, el nombre era anatomía microscópica. Siglo XXI, histología humana. Pero ¿qué es un tejido? De acuerdo a los niveles de organización que hemos visto en la clase pasada, habíamos dicho que el tejido resulta de la asociación de células de igual forma o estructura, pero que cumplen la misma función. Eso es un tejido. Pero ¿cómo se clasifican o qué estructura, qué partes tiene un tejido? Todo tejido tiene dos partes. Hablamos de la población de células y la sustancia intercelular. Si la sustancia intercelular es sólida, le llamamos el tejido óseo. Si la sustancia intercelular es semisólida o semirrígida, sería el tejido cartilaginoso. Si es líquida, estaríamos dentro del tejido sanguíneo. Si es semilíquida, el tejido adiposo. Entonces, dependiendo de la consistencia de la sustancia intercelular, es que podemos clasificar también los tejidos conjuntivos, ¿no? Bien, entonces vamos a ver los cuatro tejidos fundamentales: los tejidos epitelial, conjuntivo, muscular y el tejido nervioso. ¿Ya? Entonces tenemos ahí los cuatro tejidos fundamentales. Vamos a empezar con el tejido epitelial. El tejido epitelial está formado por células poco diferenciadas. Si decimos que está formado por células poco diferenciadas, quiere decir que estas están en constante renovación celular, en constantes divisiones mitóticas. Pero desde el punto de vista de su origen, esta deriva de las tres capas germinativas. Usted sabe que durante el desarrollo humano, en la tercera semana, se lleva a cabo un evento muy importante de la gastrulación, que te comienzan a generar las tres capas germinativas. Pues el tejido epitelial deriva del ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Oye, profe, pero ¿qué características tiene el tejido epitelial? Epi significa encima de. Entonces lo voy a encontrar recubriendo todo lo que es superficie corporal, la superficie de los órganos internos, tapizando cavidades, cavidades orgánicas, conductos, etc. Entonces, una de las características del tejido epitelial es que es avascular. Tiene nula o escasa sustancia intercelular, tiene abundantes terminaciones nerviosas, entonces existe una gran cohesión entre sus células y esa renovación celular constante obedece a divisiones mitóticas y que descansa sobre la membrana basal. La membrana basal está constituida por la lámina basal y la lámina reticular y además sufren exfoliación. ¿Ah? Mira el tejido epitelial avascular, pero entonces, profe, si es avascular, ¿cómo es que se nutre? Se va a nutrir a partir del tejido conjuntivo subyacente. ¿Ah? Entonces es avascular, con escasa o nula cantidad de sustancia intercelular, gran cohesión entre sus células, renovación celular constante, abundantes terminaciones nerviosas, y también tenemos de que descansan en la membrana basal. Oye, ¿y cómo lo vamos a clasificar? Lo vamos a clasificar en tres categorías. Vamos a hablar del tejido epitelio de revestimiento, el epitelio glandular y el epitelio sensorial. Cuando hablamos del epitelio de revestimiento,
como su nombre lo dice, reviste, protege, rodea a superficie corporal, la superficie de órganos internos o tapizando de repente cavidades. Entonces, este epitelio puede ser simple, monoestratificado o simple, si es que está formado por una sola capa de células. El epitelio monoestratificado o simple. Dependiendo del tipo de célula, la forma puede ser plano, cúbico, cilíndrico, pseudoestratificado. Hablemos del epitelio simple plano, siempre asociando la estructura con la función. Sus células planas son tan delgadas que permiten realizar ese intercambio de nutrientes, de gases, por ejemplo. El epitelio simple plano. Esto fue pregunta del examen en letras, cómo se llevaba a cabo el intercambio de gases a nivel alveolar. ¿Verdad? Entonces tenemos una membrana de intercambio gaseoso, ¿verdad? A nivel alveolar, que es un epitelio simple plano, específicamente en el nemocito tipo 1. En nemocito tipo 1 sus células son planas, ¿verdad? Representan aproximadamente el 40% de la población celular del alveolo. Entonces con facilidad van a difundir los gases, haciendo el intercambio de gases. Si es que llegó la sangre venosa al alveolo, por diferencia de presión, difunde a través del citoplasma el hemocito tipo 1, el CO2, hacia la luz del alveolo. Y como intercambio, ingresaría el oxígeno también por difusión simple, porque no olvides que la molécula del oxígeno es liposoluble y tiene bajo peso molecular. Entonces realiza el intercambio también de gases. Ingresaría el oxígeno, ¿correcto? Transformándose la sangre venosa en sangre arterial. También epitelio simple plano lo podemos hallar, por ejemplo, mire ese epitelio simple plano. ¿Dónde más lo podemos encontrar? En la cápsula de Bowman, pero en la capa parietal de la cápsula de Bowman, en el endotelio vascular, esas células epiteliales planas que están tapizando la túnica interna o la íntima de un vaso sanguíneo, el endotelio vascular. También dentro del asa de Henle, que forma parte de la nefrona, en la porción descendente del asa de Henle. También en el alveolo pulmonar, y hablamos de mesotelios. Esas estructuras mesoteliales que tapizan al corazón, por ejemplo, el pericardio, la que tapiza el pulmón, la pleura, y la que va a recubrir todo lo que es la cavidad abdominal y sería el peritoneo. Entonces hablamos de el epitelio simple plano. ¿Te das cuenta? Bien, hablamos del epitelio simple cúbico. Este epitelio simple cúbico puede ser modificado como no modificado. Modificado en el sentido de que en su polo celular podemos encontrar gran cantidad de microvellosidades, como lo vas a encontrar en el folículo tiroideo, específicamente las células foliculares del folículo tiroideo, pero también a nivel de la nefrona, a nivel del túbulo contorneado proximal. Pero también un epitelio simple cúbico no modificado, que lo voy a encontrar recubriendo lo que es la superficie del ovario, también en el túbulo colector. Hay epitelio simple cúbico no modificado. ¿Correcto? Bien. Evaluando, buscando a la gente si se está durmiendo. Bien, te estaba comentando. El epitelio simple cúbico. Hablamos del epitelio simple cilíndrico, ese epitelio columnar, ¿verdad? Células altas, que puede ser modificado como no modificado. Modificado significa que en el polo, en el extremo de la célula, podemos hallar gran cantidad, modificado con gran cantidad de cilios, un epitelio simple cilíndrico ciliado. ¿Dónde lo puede encontrar? Recordando la trompa uterina, en la trompa de falopio, en su mucosa. ¿Para qué, profe? Para favorecer la migración o el desplazamiento del cigote para su futura implantación a nivel endometrial. O también para permitir el desplazamiento del ovocito, ¿verdad? Epitelio simple, cilíndrico, ciliado, en la mucosa de las trompas uterinas, las trompas de falopio. Pero también puede ser no modificado, donde lo puede encontrar el no modificado a nivel del estómago, a nivel del intestino grueso. Entonces tiene usted allí el epitelio simple cilíndrico. Entonces acá hemos estado viendo epitelio simple plano, simple cúbico, simple cilíndrico,
modificado, no modificado, hay otro epitelio llamado el pseudoestratificado. Pseudo, una falsa estratificación. Es una falsa percepción cuando uno tiene que observar vías respiratorias, por ejemplo, a observación microscópica, aparenta que este tejido tenga varias capas de células por tan solo ver la disposición del núcleo de cada una de sus células. Como los núcleos están a diferente altura, pero todas parten de la membrana basal, ¿correcto? Aparenta ser un epitelio con varias capas. Pero si vemos de que ese epitelio todos salen, a pesar de la diferente posición o altura que tengan los núcleos, pero cada célula se desprende de la membrana basal. Por eso se llama epitelio pseudoestratificado. Puede ser cilíndrico no modificado. No modificado lo podemos encontrar, por ejemplo, en la vesícula seminal, lo podemos encontrar a nivel de la próstata. ¿Te acuerdas esa pregunta del examen? Que fue falso, ¿no? La glándula, las bulboretrales, elaboran la mayor cantidad de líquido seminal. Esa era falsa, ¿no? La mayor cantidad lo da el 60% de la vesícula seminal. De ahí le sigue la próstata con el 37%. Pero el epitelio es pseudoestratificado, no modificado. Pero el otro epitelio, el pseudoestratificado cilíndrico, puede ser ciliado, epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Lo podemos hallar primero en fosas nasales, en la porción respiratoria, en la pituitaria inferior, en la pituitaria roja o respiratoria. También en una porción de las tres que tiene la faringe, en la nasofaringe. También lo podemos encontrar tapizando la mucosa a nivel de la laringe, la tráquea, los bronquios. Es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, ciliado con células caliciformes. Pero también puede ser un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios. ¿Esto dónde lo vas a encontrar? ¿Dónde maduran los espermatozoides? Es a nivel del epidídimo, donde se practica la vasectomía, que fue pregunta de letras, vendría a ser en el conducto deferente. Entonces tenemos ahí el epitelio pseudoestratificado. Entonces hasta acá hemos estado viendo el epitelio monoestratificado o simple, si es que está formado por una sola capa de células. También está el epitelio poliestratificado, que puede ser también, dependiendo de la forma de sus células, epitelio poliestratificado plano. Pero hay varias capas de células planas, ¿verdad? Que puede ser poliestratificado plano, no queratinizado. No queratinizado, profe, claro. O puede ser queratinizado. Ese nombre de epitelio poliestratificado plano queratinizado viene de queratina. Justamente como la epiderme de la piel tiene varias capas, el estrato basal, el estrato de Malpighi, el estrato granuloso, el lúcido, el estrato córneo, que es la última capa, la más externa y superficial, está formado por células muertas cargadas de queratina. Entonces, el epitelio poliestratificado plano, queratinizado, lo voy a encontrar a nivel de la epiderme de la piel. Pero también encontramos el epitelio poliestratificado plano, no queratinizado, en zonas donde existe fricción y rozamiento. ¿Dónde hay fricción y rozamiento? Cuando llegamos al alimento en la boca para formar el bolo alimenticio, la mucosa oral. Después del proceso de la deglución. También la que permite la mezcla e insalivación, que vendría a ser la lengua, la capa ventral de la lengua, que tiene un epitelio poliestratificado plano, no queratinizado. Pero también lo podemos encontrar en dos porciones de la faringe, que es la orofaringe y la laringofaringe, en un epitelio poliestratificado plano, no queratinizado. Pero también lo puede encontrar durante el proceso de la deglución, además de la faringe, las dos porciones, porque la primera porción, la epifaringe, tiene epitelio pseudoestratificado, ¿verdad? Cilíndrico, con células caliciformes. Entonces encontramos el esófago, también su epitelio poliestratificado plano, no queratinizado. ¿Dónde más, profesor, hay fricción y rozamiento? La uretra femenina tiene un epitelio poliestratificado plano, no queratinizado. La uretra femenina, ya sabes que mide 4 centímetros de longitud. ¿Dónde más, profe?
Lo puede encontrar a nivel de la laringe, a nivel del pliegue vocal inferior, los pliegues vocales inferiores o cuerdas vocales inferiores, que su mucosa está tapizado con epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Y he de pensar porque cuando nosotros hacemos la expiración, el aire sale con tanta presión desde los pulmones, ¿correcto? Porque la presión intrapulmonar tiene que ser mayor para la expiración, mayor que la presión atmosférica. Entonces el aire sale. Y en las pliegues vocales inferiores, me están enviando mensajes. Señor Chambachimet, ¿me estás enviando mensajes? Creo que estoy loco. El profesor Camilo está loco. Bien, te estaba diciendo. Lo encontramos en los pliegues vocales inferiores. Como la presión intrapulmonar para que se lleve a cabo la expiración, la presión intrapulmonar tiene que ser mayor que la presión atmosférica, es decir, 762 milímetros de mercurio. Con esa presión sale el aire y va a hacer vibrar, ese aire va a hacer fricción, rozamiento sobre los pliegues vocales inferiores, produciendo ese sonido inarticulado llamado el sonido glótico. Entonces el epitelio tiene que ser poliestratificado, plano, no queratinizado. Cuando usted, señorita futura gestante, dentro de 10 años salga embarazada y tenga un parto normal, ese pequeño va a bajar, a descender por el canal del parto, abriendo el cuello uterino. Entonces, por ahí por el cuello uterino también tiene que tener un epitelio poliestratificado plano no queratinizado, como es el exocervix. También tiene que descender por la vagina, haciendo fricción, rozamiento también durante el descenso por la vagina del feto. Entonces también la mucosa vaginal tiene un epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Bien, profe, avanzando. Pero también puede ser un epitelio poliestratificado cilíndrico. ¿En dónde lo voy a encontrar, profe? En la conjuntiva ocular. ¿Dónde más, profe? Nos vamos al pene humano. El pene, la uretra, tiene tres porciones, la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra esponjosa. Pues la uretra membranosa y esponjosa tiene epitelio submucosa poliestratificado cilíndrico. ¿Correcto? Mira esas capas, mira. Entonces encontramos allí el epitelio poliestratificado plano o poliestratificado cilíndrico. Pero también está el otro epitelio, el poliestratificado cúbico. Ese epitelio poliestratificado cúbico lo puede encontrar en la porción excretora de las glándulas sudoríparas y también lo puede encontrar en el esófago fetal, el poliestratificado cúbico. Hay otro epitelio donde su forma de su célula depende del estado funcional del órgano. Por eso le llamamos el epitelio polimorfo, que está variando constantemente de forma de acuerdo a la funcionalidad del órgano, como la que sucede a nivel de las vías urinarias, a nivel de la vejiga, ¿verdad? Cálices renales, pelvis renal, los uretres, la vejiga. Y en el masculino, la uretra prostática también tiene epitelio polimorfo, llamado también urotelio. Fíjate, hacia el baño a miccionar, esa vejiga ya está flácida, ya llegó a ese estado relajado, mira de la imagen de la izquierda, pero cuando usted poco a poco se va llenando de orina la vejiga, se va distendiendo la vejiga, a la capacidad fisiológica normal de la vejiga va de 200 a 350 mililitros de orina, ¿correcto? Ya tiene usted la sensación de ir al baño, contracción de músculos, los músculos de la vejiga, ¿verdad? El músculo, y después también los músculos de la prensa abdominal, ¿no? Y comienza a evacuar nuevamente la orina. Mira cómo esa población de células comienzan a modificar su forma de acuerdo al estado funcional del órgano. Las vías urinarias, cálices renales, pelvis renal, uretres, la vejiga y en el género masculino, la uretra prostática. El polimorfo o urotelio. Ah, pero eso es el epitelio de revestimiento. Hay un epitelio glandular o secretor, especializado en elaborar secreciones. Mirando, profe, ¿qué características tiene? Lo vamos a dividir en tres categorías: glándulas exocrinas, glándulas endocrinas, glándulas anficrinas o mixtas. Ya cuando estés en la universidad o estás allí, ya sabe que siempre se asocia la estructura con la función.
con las coloraciones que tu profe te va a colocar en las prácticas de histología. Hay un libro, Coquito, para ello, el Di Fiori. El Di Fiori es hoy es un libro muy antiguo, de los años 1942, aún se sigue utilizando, ¿verdad? Con coloraciones de Gienza, de Ray, de paz, paz positivo, etcétera. Los tipo de coloraciones son pruebas, son cortes histológicos de cerdo, alguna de placenta humana, etcétera. Pero bueno, el profe te va a preguntar qué señala el puntero. El puntero le coloca un pelito dentro del ocular. Y él te está pidiendo qué es lo que señala el puntero, qué tipo de epitelio. De repente, si la clase fue tejidos, tiene que estar señalando el tipo de tejido. Y si el profe te dijo, mira, un epitelio glandular, sus células, el retículo endoplasmático rugoso está bien desarrollado por el Golgi. Entonces tiene que ver, según la coloración, esos organeles deben estar bien desarrollados. Entonces está dentro del epitelio glandular. Si es el epitelio glandular, entonces tienes que percatarte en qué tema estás. En glándulas, te estás señalando en la glándula. Entonces hablamos primero de glándulas exocrinas, aquellas que tienen conducto de excreción. ¿Correcto? Mira esa porción secretora que tiene esa glándula exocrina, mira esa población de células con riqueza de aparato de Golgi, ¿verdad? Con función secretora. El Golgi tiene función secretora, ¿no? Y también si va a secretar glucoproteínas, tiene que tener un rico Golgi y un rico retículo endoplasmático rugoso. A diferencia de la célula de Leydig, ¿verdad? Que elaboran sus hormonas esteroideas, también cambiaría las organelas. Ahí ocurriría una riqueza de retículo endoplasmático liso, ¿verdad? Bien, y así, dependiendo del tipo celular, vas a encontrar la prioridad en algunas organelas. Estamos viendo entonces una glándula exocrina, la porción secretora, o adenómero, la unidad funcional de una glándula exocrina, el adenómero, la porción secretora. Y por donde tiene que salir el producto de la secreción, que es el conducto excretor. Entonces, las glándulas exocrinas, de aquí para adelante hay varios criterios de clasificación, según la forma de la porción secretora. Puede ser alargado o tubular, puede ser en forma de botella, alveolar o acinar, y el otro puede mezclar los dos, túbulo alveolar. Pero también hay otro criterio de clasificación de acuerdo a la forma del conducto excretor, que puede ser simple o puede ser compleja, compuesta. Pero también según cómo se elabora la secreción. Hay glándulas holocrinas, apocrinas, merocrinas. Según el tipo de secreción, puede ser serosa, puede ser mucosa o puede ser mixta. ¿Te das cuenta? Depende entonces, graba en tus pensamientos ahí, tenlo presente, cómo es una glándula exocrina, porque de acuerdo a la forma de determinada porción, surgen los criterios de clasificación de las glándulas exocrinas. ¿No? La porción secretora o adenómero y el conducto excretor. Entonces vamos a clasificarlo según el número de sus células. ¿Ya? Según el número de células pueden ser glándulas unicelulares, ¿sí? Glándulas unicelulares como la célula, si te dicen unicelular, y como las células caliciformes. Las células caliciformes son células que elaboran su producto de secreción de naturaleza mucosa, mucoide. Entonces, rico en glucoproteínas. Entonces, riqueza en qué? En Golgi y el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, según el número de sus células, puede ser glándulas unicelulares que le encontramos en las células caliciformes del aparato digestivo, del aparato respiratorio. Mira, una célula caliciforme. Claro que antes de hacer el capítulo de histología, aunque esto se toca en biología molecular, te tienen que hablar de todos los tipos de coloraciones para que lo sepas interpretar. Cuando la muestra dice, vienes una muestra, hoy día tenemos glándulas, me imagino que tienes que entrar al laboratorio con tu librito, el Di Fiori, o un atlas de histología. Y el atlas de histología comparas y te dice abajo la coloración. ¿Por qué? La tarea va a ser ahora presentar tu guía de práctica con los dibujos de las glándulas o de la histología que se está viendo, ¿no? So que acá el que no tiene memoria visual ya fue. Ya. Se necesita mucho la memoria visual porque al mes te viene el examen práctico, te ponen todas las más de 200 láminas que has visto para que lo puedas distinguir solamente en 10 láminas. Consiste el examen de histología. Bueno, mira, ve, las células caliciformes.
Células, profe, que lo voy a encontrar a nivel del aparato digestivo, el aparato respiratorio, secreción de mucus o mucina. Lo interesante, lo importante es que tiene la función protectora. Pero también pueden ser glándulas pluricelulares, como la que hemos visto al inicio. Mira, que tiene varias células, se asocian, me forman la porción secretora, me forma el conducto excretor. Eso es una glándula pluricelular. ¿Ah? Oye, pero también podemos adoptar el criterio de según la forma de la porción secretora. Te decía que puede ser tubular la porción del adenómero, como lo puedes encontrar en las glándulas endometriales. Mira esa glándula. Mira de coloración oscura rojiza, mira, se observa allí el adenómero. Es alargado, tubular. Entonces lo voy a encontrar, por ejemplo, en la glándula de Lieberkühn, ¿verdad? Y en las glándulas endometriales. Y esto incrementa cuando, si estamos hablando de glándulas endometriales, nos estamos refiriendo al endometrio, la capa más interna del útero, y se ve estimulado por quién? Por la progesterona. Le vuelve secretora a esta glándula para poder posibilitar la implantación del blastocisto al sexto o séptimo día de ocurrir la fecundación. Pero cuando hablamos de la glándula de Lieberkühn, nos estamos refiriendo al intestino delgado, a la mucosa, ahí hay una glándula tubular simple. ¿Te das cuenta? Y recuerda que la glándula de Lieberkühn elaboran el jugo intestinal. Toda esa riqueza de enzimas disacaridasas, la aminopectidasa, la dipeptidasa, estaría a cargo de esta glándula de Lieberkühn. Puede ser alveolar o acinar, aunque en alguna literatura lo separan el alveolar del acinar, ¿no? Pero estamos acá para repasar estos temas. El páncreas. No has escuchado que el páncreas, un órgano glandular retroperitoneal que tiene cabeza, cuello, cuerpo y cola, y que tiene el 99% de su población celular, se le llama el ácido pancreático, porque se encarga de elaborar el jugo pancreático desde el punto de vista exocrino, pero el 1% de su población celular forma el islote de Langerhans, que tiene función endocrina, ya que elabora hormonas. Mira, para que veas, una glándula alveolar. Pero, mira, tiene la forma de una botella, ¿verdad? Mira la porción secretora. Pero también puede ser túbulo alveolar, como son las glándulas mamarias, las glándulas parótidas. Mirando, túbulo alveolar. ¿Te das cuenta? Pero eso es según la forma del conducto excretor. Pero hay otro criterio de clasificación que se refiere según el cómo se elabora la secreción o según la forma del conducto excretor. Puede ser simple, puede ser compuesto, simple como las glándulas sudoríparas, como las glándulas endometriales, la glándula de Lieberkühn. Es simple el conducto. El conducto es simple. El conducto excretor, ¿verdad? Pero puede ser compuesto como las glándulas parótidas, la glándula de Brunner, las glándulas mamarias, y el conducto excretor resulta ser ramificado, ¿no? Es una glándula compuesta. Entonces, glándula mamaria, la glándula de Brunner, el páncreas exocrino. Bien, según otro criterio, según cómo se elabora la secreción. Puede ser una glándula holocrina. Si miras ahí la pantalla, una glándula holocrina, sus células se desintegran totalmente para formar parte de la secreción y la encontramos en las glándulas holocrinas. Mira, mira, mira. Aunque la glándula de Meibomio, que la encontramos en el párpado del globo ocular, también es una glándula holocrina. Mira, mira cómo las células se desintegran. De hecho, que tiene que hacer mitosis primero, ¿no? Después las células se desintegran para así formar parte de la secreción. Puede ser también una glándula apocrina o merocrina. Una glándula merocrina es aquella que se mantiene intacta luego de producir la secreción. Sus células se mantienen intactas. Fíjate cómo la encontramos en las glándulas salivales. Mira, mira, mira. La glándula sudorípara también es una glándula merocrina. Mira cómo las células quedan intactas luego de producida la secreción. Es diferente pensar también en las glándulas apocrinas, ¿no? Donde las células que conforman esa glándula se fragmentan parcialmente, no totalmente, sino parcialmente,
como las glándulas odoríferas, las glándulas mamarias. Mira, cómo sus células se fragmentan parcialmente y así formar parte de la secreción. Eso es una glándula apocrina. Entonces, mira, hay varios criterios, ¿no? De las glándulas exocrinas, según el número de sus células, según la forma de la porción secretora, según la forma del conducto excretor, según cómo elabora la secreción, y hay otro criterio que es según el tipo de secreción. Hablamos de una secreción serosa, ¿verdad? Es serosa porque es transparente y fluida, pero rica en enzimas. ¿Y lo vas a encontrar en dónde? Lo vamos a encontrar a nivel de la glándula lagrimal, las glándulas parótidas, ¿verdad? Que colaboran con el 20% de la producción salival. No olvides que cuando estás pegado a la pantalla, no te olvides que si te olvidaste, aunque sea voluntariamente, parpadea, baja tu limpia parabrisas, tus párpados, para que con esto humedezca el globo ocular, la córnea y evites el enrojecimiento del globo ocular. ¿Por qué? Porque las lágrimas que bañan el globo ocular tienen esa secreción, un componente enzimático, la lisocima. Tú sabes que la lisocima es una enzima que va a determinar, que va a destruir las paredes celulares de las bacterias. Entonces es importante que, aunque sea voluntariamente, parpadees cuando estés mirando en la pantalla. ¿Ya? Porque a veces estás viendo tus películas prohibidas y te quedas sorprendido y mañana con el ojo rojo. Correcto, no sé, cuidado, parpadea bien. Porque la glándula lagrimal, una glándula serosa, cuyo producto de secreción es fluida y transparente, rica en enzimas. Pero pueden ser glándulas mucosas, donde la secreción es viscosa, rico en mucina, en mucoproteínas. Por ejemplo, la glándula de Bartolino, la glándula de Brunner, es que lo que ha venido en el examen de excelencia, no, perdón, de letras, el día, el 6 de noviembre. ¿Eh? No le llaman glándulas, la glándula de Bartolino, bueno, en medicina se está dejando ya utilizar los epónimos, ¿no? En la glándula de Bartolino o las paravaginales, la glándula de Brunner. Ya hemos visto la glándula de Brunner y la glándula de Bartolino, al menos la glándula de Bartolino, como glándula anexa al aparato reproductor femenino. ¿Verdad? La glándula de Brunner la encontramos a nivel de la submucosa. ¿Te acuerdas del duodeno? El duodeno es una porción del intestino delgado, la porción más ancha y fija del intestino delgado. Tiene 4 porciones, la porción oblicua, descendente, horizontal y ascendente. Esa es la primera porción donde encuentro a nivel de la submucosa la glándula de Brunner, que se encargan de elaborar la urogastrona y mucinas. Lo interesante es la mucina, porque la urogastrona es la que va a inhibir la producción de ácido clorhídrico a nivel estomacal. La glándula de Bartolino, las glándulas paravaginales, como su nombre lo dice, están volados de la vagina, permiten mantener húmedo la vagina, en la parte externa, ¿no? Bien, entonces estamos viendo glándulas mucosas, pero también pueden ser glándulas mixtas, ¿no? O sea, cero mucosa, como la glándula submaxilar. Son glándulas mixtas. Mirando, estoy mirando, profe. Entonces, mira, hemos estado viendo dentro del tejido epitelial el epitelio de revestimiento, el epitelio glandular, y vamos a ver el epitelio, o perdón, las glándulas endocrinas. Son aquellas glándulas que no tienen conducto de excreción. Esa población celular asociada, su producto llamado hormona, tiene que atravesar todo a través del espesor de la célula, que se llama transporte transcelular, para así poder llegar a un capilar sanguíneo y este se encarga de transportar la hormona a órganos blancos u órganos dianas, lugar donde va a actuar la hormona. Glándulas endocrinas tenemos muchas en el cuerpo humano, la hipófisis, hablamos de la tiroides, la paratiroides, las glándulas suprarrenales, son glándulas endocrinas. Bien, entonces su producto de secreción llamado hormona va directamente a la sangre, ya que carecen de conducto de excreción. Y en la sangre que lo va a transportar a sus órganos blancos u órganos diana, células que tengan receptores para dicha hormona. Bien, las glándulas endocrinas. Hablamos de las glándulas anficrinas o mixtas, que tienen doble función, ¿no? Que actúan de manera doble exoendocrino. Por ejemplo, tenemos ahí los riñones, el páncreas, que hemos mencionado temprano, ¿no? El páncreas es una glándula anficrina mixta donde la porción exocrina se llama el ácido pancreático, ya que elabora el jugo pancreático, y la porción endocrina se llama el islote de Langerhans,
que tienen función endocrina porque elabora hormonas. Nuestras gónadas, por ejemplo, nuestra célula de Leydig, que elabora testosterona, y también nuestro túbulo seminífero que elabora los espermatozoides. Es una glándula anficrina mixta, igual que el género femenino. El ovario, su cuerpo lúteo, la teca interna folicular durante el desarrollo folicular elabora hormonas, estrógenos, el cuerpo lúteo, estrógeno y progesterona y relaxina, ¿verdad? Entonces, pero también durante el proceso ovulatorio tendría que ir por conducto de excreción, ese ovocito, ¿no? Una glándula anficrina mixta, el hígado como glándula exocrina se encarga de elaborar la bilis, ¿verdad? Toda la vía biliar intrahepática, el canalículo biliar, el calonquiolo, el conducto biliar, conducto hepático derecho e izquierdo, conducto hepático común, conducto cístico, se fusionan y forman el conducto colédoco para evacuar hacia la segunda porción del duodeno. Es una glándula anficrina, pero como endocrina, profe, el hígado. Claro, es que la hipófisis elabora una hormona llamada la hormona del crecimiento. Este tiene que ir al hígado a modificarse, activarse y transformarse en la somatomedina C. Esa es la hormona en sí, la que va a llevar a cabo la estimulación hacia los órganos blancos. Entonces, tiene función endocrina también el hígado y desde el punto de vista también exocrino. Es una glándula anficrina o mixta. Mira, los riñones también, claro, tienen hormona, ¿verdad? Las células de los capilares peritubulares del riñón elaboran una hormona llamada eritropoyetina y también van a elaborar el calcitriol, la vitamina D3, ¿verdad? Tiene componente hormonal, ¿no? Pero también tiene función exocrina, elaborar la orina. Mira ese páncreas, una glándula anficrina o mixta. Más adelante vamos a hablar cuando lleguemos al aparato digestivo. Lo integramos primero llegamos al endocrino, lo mencionamos, células, los islotes de Langerhans, células alfa, beta, delta, FPI, célula G, y cuando llegamos al aparato digestivo lo integramos, porque ahí tenemos que hablar la histología, ¿ya? Entonces tenemos ahí el páncreas como una glándula anficrina o mixta. El ácido pancreático, el 99% de la población celular del páncreas, tiene función exocrina, elaborar el jugo pancreático y como porción endocrina son sus islotes de Langerhans, el 1% de la población celular pancreática que elabora hormonas. Recuerda las células alfa que elaboran glucagón de acción hiperglicemiante, una hormona catabólica. Las células beta, ¿te acuerdas que elabora insulina, que tiene acción hipoglicemiante? Esa pregunta que ha venido en el examen de ordinario, frente a un cuadro de hiperglicemia, la hormona que se libera es la insulina. ¿Se libera la insulina? Claro, la insulina tiene que disminuir, bajar las concentraciones elevadas de glucosa, aumentando el ingreso de esa glucosa hacia las células, donde encontramos receptores para dicha hormona insulina. La insulina, no olvides que es una hormona peptídica, tiene 51 aminoácidos, entonces tiene que hacer uso de receptores de membrana. Bien, las glándulas anficrinas. Oye, también hablamos del epitelio sensorial. Ese epitelio que está formado por células especializadas en reseccionar estímulos para transformarla en un impulso nervioso. Mira el epitelio sensorial, el humano, ¿cómo se entera del mundo exterior? ¿Cómo el cerebro humano puede interaccionar con el mundo exterior? ¿Qué? ¿El cerebro mira? No. Tiene que tener una vía, un receptores, un epitelio encargado de recepcionar esos estímulos, ya que el sistema nervioso periférico que tiene interacción con los órganos receptores llevaría información hacia el central. En este caso puede ser cerebelo, puede ser médula espinal, puede ser el tronco cerebral o puede ser la corteza cerebral. Eso es lo interesante del epitelio sensorial, de reseccionar estímulos y transformarlas en un impulso nervioso. Entonces tenemos ahí los corpúsculos táctiles, ¿verdad? ¿Te acuerdas de los corpúsculos de Kraus, los corpúsculos de Ruffini, los corpúsculos de Pacini, los corpúsculos de Meissner? También te acuerdas, mira ahorita que me estás escuchando, mira cómo de tu parlante, cómo sale la onda sonora, cómo tú lo tratas de concentrar con todos los accidentes que tiene tu pabellón auricular, cómo migra, cómo viaja esa onda a través del conducto auditivo externo, cómo hace vibrar la membrana timpánica, si es de mucha intensidad mi voz, entonces el músculo tensor del tímpano se tendrá que contraer para disminuir la intensidad y el martillo, el yunque y el estribo de manera articular se movilizan y si la intensidad es tan alta, entonces el músculo estapedio tendrá que contraerse para disminuir la intensidad y después jalar la ventana oval para que tú sabes todo ese camino de la onda sonora hasta llegar al órgano de Corti. El órgano de Corti es un epitelio sensorial. Si estás mirando a la pantalla, la radiación está atravesando todo lo que es la estructura del globo ocular.
ese rayo luminoso está ingresando por la córnea de un medio de menor densidad a otra de mayor densidad y por fenómeno de refracción. Cuando un rayo luminoso va de un medio de menor a mayor densidad, el rayo refractado se acerca más a la normal. De tal manera que va atravesando la córnea y el humor acuoso, pasa por la pupila, atraviesa el cristalino de mayor densidad, entonces el rayo refractado se acerca más a la normal, va directamente hacia la fobia central. Es una región de la retina rico en conos donde esas células receptoras, que son las células, los conos o bastones, principalmente los conos a nivel de fobias centrales, lo transformaría en un impulso nervioso. Y sale a través de la retina formando el nervio óptico, que vendría a ser el segundo par craneal, pasa por el cuerpo geniculado lateral, hacia el quiasma óptico, por supuesto, el cuerpo geniculado lateral, hacia las cintillas ópticas se van hacia el área visual que está en el lóbulo occipital. Mira lo que es importante, nuestro epitelio sensorial, ¿correcto? La papila gustativa también, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la lengua? La papila gustativa de mayor tamaño, llamado las circunvaladas, que son las papilas caliciformes, las papilas foliadas, que están en la región postero superior de los pliegues de la lengua, y también las papilas fungiformes, las filiformes. Bien, entonces estamos viendo, mire ese tejido epitelial. Oye, profe, ¿qué funciones tendrá el tejido epitelial? Como sabe que le encontramos recubriendo todo lo que es la superficie corporal, la función es de protección. Como le encontramos, como te comentaba, en el intestino delgado, donde ocurre la absorción del 90% de nutrientes, porque en el intestino delgado lo interesante es que todo lo vamos a tener allí a nivel molecular, por eso los parásitos intestinales le encanta estar en el intestino delgado. Pero ¿por qué están las moléculas ahí, todos los nutrientes a nivel molecular en el intestino delgado? Porque tiene un epitelio adaptado a la función de absorción de nutrientes, un epitelio simple cilíndrico con microvellosidades. Entonces, mira, ¿y cómo decimos que la vesícula biliar almacena y concentra la bilis? Es que la bilis viene del hígado a través del conducto hepático, ingresa por el conducto cístico hacia la vesícula biliar, donde su mucosa de esa vesícula biliar tiene un epitelio simple cilíndrico con microvellosidades. Entonces va a cargarse de ¿qué? De absorber el agua. Va a concentrar la bilis. ¿Ya? Entonces tiene la función de absorción, tiene la función de secreción, y el ejemplo más importante es en nuestras glándulas salivales, función secretora, tiene función sensorial, tiene función de intercambio gaseoso. Esto es lo que está pasando con el COVID-19, como ese alveolo tiene un proceso inflamatorio atroz, pero sin embargo que evita, se engruesa la membrana de intercambio gaseoso impidiendo ese proceso de intercambio gaseoso. Tú sabes que el epitelio que tiene el alveolo es simple plano, pero el hemocito tipo 1 donde se lleva a cabo el intercambio de gases. Entonces tiene función de intercambio gaseoso. ¿Te das cuenta? Bien, profe. Entonces tiene también a nivel renal la función de filtración. Tú sabes que los procesos de formación de la orina consiste en la filtración, secreción y reabsorción tubular. La filtración ocurre a nivel del glomérulo a través de la membrana de filtración, ¿verdad? Miren, pensar en capilares fenestrados, ¿no? Que está a nivel del glomérulo de Malpighi entre dos arteriolas, la arteriola aferente, la arteriola eferente, que es un capilar entre dos arteriolas. Finalidad, adaptación funcional, adaptada a generar elevadas presiones para poder favorecer la filtración. Y aquí el epitelio es simple plano, ¿correcto? Estamos hablando de capilares fenestrados. ¿Ya? Entonces la función es de filtración. Mira ese tejido epitelial. Profe, me da miedo el tejido. No tengan miedo, Webis. Llegamos al señor Moche avanzando. Profe, el señor Moche me da miedo. No tengan miedo que se me va a reencarnar el señor Moche. A todos estos sinvergüenzas que duermen hasta tarde, me lo lleva a la Huaca la luna y ya los degollo en nombre de Ayapayejo. Bien, avanzando. Como quisiera que se me reencarne el señor Moche. Ay, 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 ay. Bien, vamos a ver ahora otra variedad de tejido, el tejido conjuntivo. ¿Qué necesitamos ahí? Reconocer las características, el origen del tejido muscular, conjuntivo, nervioso, pero también mencionando los ejemplos de cada tejido. ¿Ah? Bien, vamos a ver el tejido conjuntivo. Al igual que el tejido epitelial, está formado por células poco diferenciadas. Entonces, sus células se pueden regenerar, pueden estar en constante división celular. Formado por células poco diferenciadas.
Profe, si el tejido epitelial deriva de las tres capas germinativas, pues el tejido conjuntivo deriva del mesodermo o mesénquima. Pero, ¿qué características tiene el tejido conjuntivo? Alucínate. El tejido conjuntivo tiene las siguientes características. Primero, tiene abundante sustancia intercelular, a diferencia del tejido epitelial. Tiene una rica vascularización e inervación. Vascularización, a diferencia del tejido epitelial, pero tiene una gran diversidad de células. Mira algunas características diferenciales del tejido epitelial, ¿no? Oye, profe, pero ¿cuál sería la estructura? Todo tejido, como te comentaba al inicio, de que todo tejido tiene dos componentes, la sustancia intercelular y el componente de las células. Pero la sustancia intercelular lo podemos dividir en dos, en fibras y matriz. Imagínate que le van a hacer la vereda en tu casa, ¿sí? ¿Qué has visto que hacen en la vereda? O vas a colocar de repente el cimiento de la casa, pero un cimiento de 1 metro cuadrado. Tu casa va a ser de 10 pisos. Bien, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué ves que hacen? Profe, estoy viendo que han estado colocando cemento. Muy bien. Ese cemento que están colocándole le llaman matriz. ¿Qué más has visto? Profe, después he visto que le han estado colocado fierros. Algunos de la misma dirección y otros cruzados. Muy bien. Es para darle resistencia a la base de tu casa. Es para darle resistencia al tejido humano. Eso se llaman fibras. Y las fibras, esos fierros que van a colocar entrecruzados o bien de la misma dirección, más la matriz, que es el cemento, me forman la sustancia intercelular. ¿Y después qué has visto? Profe, después he visto que han colocado piedras. Esas piedras son células. Entonces, así se concibe el tejido conjuntivo, formado por dos componentes, la sustancia intercelular que hay entre célula y célula, y la población de células. Pero esa sustancia intercelular que está por fuera de las células comprenden las fibras. Y en el tejido conjuntivo encontramos tres fibras. En algunos libros mencionan dos, porque uno deriva del otro. Estamos viendo la fibra de colágeno. El colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo humano. Las fibras colágenas, no te olvides que las fibras colágenas son de color blanquecino, son resistentes a la tracción, son fibras bien gruesas, pero también hay fibras elásticas, donde la proteína que la constituye es la elastina de color amarillo. Cuando tu mami te sirve tus alimentos, te coloca tu pierna de pollo, estás comiendo la carnecita, ¿verdad? Pero hay algo que te impide jalarlo del hueso, la carne. Pues esa carne, ese músculo está fijo al hueso a través de una estructura llamada tendón. Pero de repente he visto que te ha dado dos presas, ¿verdad? Te ha dado la pierna y también te ha dado la parte del fémur. Entonces los dos están unidos, hueso con hueso, le llamamos ligamentos. Y te habrás dado cuenta, tiene color amarillo, o perdón, tiene color blanco, esos ligamentos. Son fibras de colágeno. Y las fibras elásticas, no sé si te habrás percatado, es de color amarillo. La proteína que la constituye es la elastina. Y lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la capa media de las arterias, las fibras reticulares, como su nombre lo dice, ¿no? Reticular en forma de una red, se llegan a entrecruzar fibras de colágeno más cortas y más delgadas, y te forma las fibras reticulares. Y lo vamos a encontrar, por ejemplo, en los ganglios linfáticos. Y entonces ya tengo ahí las fibras, el otro componente, la matriz. Ese cemento que has visto cuando está colocando en el cimiento es matriz o sustancia fundamental amorfa. Se caracteriza por ser viscosa. ¿Viscosa, profe? Claro. Entonces, ahí hay componentes químicos, como por ejemplo los glucosaminoglicanos. Los glucosaminoglicanos se habla en la parte bioquímica, en parte química de la materia viva, cuando estamos dentro de los carbohidratos, dentro de los heteropolisacáridos animales, está la condroitina, la heparina y el ácido hialurónico. Eso es los glucosaminoglicanos. Súmale proteína y te da los proteoglicanos. Súmale las glucoproteínas estructurales, súmale el agua y las sales y te da la matriz o sustancia fundamental amorfa. Ya tienes la sustancia intercelular. ¿Y ahora qué viene?
Tú has visto que al final, has visto que el albañil está colocando piedras, 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 piedras. Esas son células. Ahora veamos la población de células que tiene el tejido conjuntivo. Hay una célula que se encarga de originar la mayoría de las células del tejido conjuntivo. Le llamamos las células mesenquimáticas, las células indiferenciadas, las células totipotenciales, las células madres o stem cells. Se encargan de originar la mayoría de las células del tejido conjuntivo. Te comentaba que la sustancia intercelular comprende las fibras y la matriz. Pero la pregunta es, profe, ¿pero qué célula se encarga de elaborar toda esa sustancia que está por fuera de ellas? Se llama el fibroblasto. La célula más abundante, constante y representativa del tejido conjuntivo, el fibroblasto. Entonces el fibroblasto debe tener en su citoplasma una riqueza de retículo endoplasmático rugoso y de Golgi para cumplir esa función secretora. El fibroblasto se encarga de sintetizar o de formar la sustancia intercelular. También en el tejido conjuntivo podemos hallar las células cebadas, llamado también el mastocito, que cuando uno lo ve en microscopio se ve que su citoplasma está cargado de gran cantidad de gránulos de gran tamaño, se llaman gránulos metacromáticos que contienen histamina, heparina y serotonina. Y estos gránulos aparecen, o estas células aparecen en gran cantidad en los cuadros de alergias, en shock anafilácticos, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que el mastocito ya ha sido pregunta de examen. Célula conjuntiva que contiene histamina y serotonina, histamina y heparina, un potente anticoagulante de la heparina, es el mastocito. Y después, en el otro examen, lo cambian, en el otro ciclo, ponen célula conjuntiva que sintetiza serotonina. No hay otro, que vendría a ser el mastocito o células cebadas. ¿No? Bien, profe, también va a elaborar factor quimiotáctico de neutrófilos, el factor quimiotáctico de eosinófilos. Son mediadores químicos que permiten la migración de dichos leucocitos hacia el territorio infeccioso. Bien, estamos hablando de el mastocito. Hoy día que estamos con esta enfermedad muy triste para la humanidad, que es el COVID-19, el virus, tú sabes que dentro de su estructura tiene su envoltura de naturaleza lipídica. Profe, ¿qué ha dicho? De naturaleza lipídica. Entonces tiene sentido porque tienes que lavarte las manos con jabón, porque ese jabón va a disolver la membrana del virus y va a perder su virulencia. Bien, profe. Y después viene el nucleocápside. Es la envoltura donde encontramos las proteínas peploméricas, glucoproteínas, la espiga, por ejemplo, que le va a permitir fijarse en los receptores de las vías respiratorias. ¿Correcto? Ese receptor, el AC2. Bueno, lo interesante es que ese COVID, cuando ingresa al humano, el sistema inmunológico humano lo detecta como extraño y elabora anticuerpos. Pues entonces la pregunta es, profe, ¿pero quién elabora esos anticuerpos? Vendría a ser el plasmocito. Dentro del sistema defensivo humano tenemos el plasmocito o célula plasmática que deriva del linfocito B. Entonces el linfocito B, que se encarga de la inmunidad humoral, que representa entre 10 al 15% de los linfocitos, entonces el plasmocito elabora anticuerpos o inmunoglobulinas. ¿Cuál es la naturaleza química de las inmunoglobulinas? Es glucoproteica, entonces debe tener ese plasmocito una riqueza de aparato Golgi. De aparato Golgi y retículo endoplasmático rugoso. Principalmente Golgi, porque se encarga de elaborar los anticuerpos o inmunoglobulinas. Si yo tengo anticuerpos, entonces el plasmocito se encargaría de la inmunidad humoral. Entonces ya tengo ahí el plasmocito. Pero también hablamos de adipocitos, ¿verdad? Esas células que elaboran triglicéridos, grasa, los adipocitos. Ya vamos a hablar aparte del tejido adiposo. Pero también tenemos leucocitos, ¿veis? Leucocitos formando parte del tejido conjuntivo. O sea, tiene sentido, profe, de que debajo del territorio de la epidermis de la piel está la dermis y debajo de la dermis el tejido celular subcutáneo, que es tejido adiposo. Sí. Entonces, en ciertos órganos tenemos una variedad de leucocitos llamados macrófagos. Los macrófagos pueden ser móviles, los macrófagos pueden ser fijos, fijos en determinados órganos. Por ejemplo, tú sabes que el macrófago deriva del monocito. No me vas a hablar de macrófago en el torrente circulatorio.
porque está bajo la forma de monocito. Y el monocito es el leucocito de mayor tamaño, que representa aproximadamente el 7% de los elementos figurados sanguíneos. Pero mira, fíjate que este monocito tiene que reunir ciertas propiedades para poder atravesar los poros de un vaso sanguíneo y así llegar a la zona de lesión, ¿verdad? Entonces, tiene que gozar propiedades, que lo vamos a ver aparte cuando lleguemos al tejido sanguíneo. Entonces, los leucocitos, el monocito se transforma en macrófago. Pueden ser móviles, pueden ser fijos, y los macrófagos fijos los voy a encontrar en determinados órganos. Por ejemplo, ¿cómo se llama el macrófago del tejido conjuntivo? Le llamamos el histiocito. ¿Cómo se llama el macrófago del tejido óseo? El osteoclasto. ¿Cómo se llama el macrófago del riñón? Las células mesangiales. ¿Cómo se llama el macrófago, profe, del sistema nervioso? La microglia. ¿Cómo se llama el macrófago de la epidermis de la piel? Porque ni bien tengo una herida en la piel, también hay macrófagos listos para cumplir la función defensiva, fagocitaria, que son las células de Langerhans. En las articulaciones también tenemos los sinoviocitos. En la placenta tenemos las células de Hofbauer. En el hígado, imagínate, un paciente que tenga hepatitis, alucínate. ¿Qué célula estará activada ahí? El macrófago, la célula de Cooper, la función fagocitaria, ¿no? ¿Cómo estará presente ese macrófago, célula de Cooper en un paciente que está con cirrosis hepática? ¿Verdad? Mira esas funciones que tienen células dendríticas que le encontramos en mucosas. Esas son las variedades. Ah, el pulmón que venía en el examen del año pasado. Las células en polvo, lo podemos hallar a nivel de pulmón. Pues cuando se habla del alveolo pulmonar, se habla de la célula endotelial, el otro componente, la célula de revestimiento, y el otro componente, el macrófago alveolar o células en polvo. Entonces, cuando uno inhala aire, ese aire, si viene cargado de partículas o de forma de vida patógena, ahí tenemos en el alveolo el macrófago alveolar. Ya te podrás imaginar cómo estarán los macrófagos en el paciente COVID-19, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay macrófagos a nivel del pulmón, a nivel alveolar, llamado las células en polvo o macrófago alveolar. Pero también hablamos de, por ejemplo, el pericito, que son células mesenquimatosas que se encuentran alrededor de capilares y de vénulas. O sea, su función es regenerar vasos sanguíneos de pequeño calibre. También hablamos de melanocitos. Yo soy trigueño. Es que en mi piel, en mi epidermis, tengo melanoblastos que se encargarían de sintetizar el pigmento llamado la melanina, ¿ah? Con función protectora contra los rayos ultravioletas. Mira, toda esa población de células, como te comentaba, es como construir el cimiento para formar el tejido conjuntivo. ¿Te das cuenta cómo debajo del tejido epitelial hay tejido conjuntivo? ¿Te das cuenta? Ya te podrás imaginar, pucha, ¿quién ha creado la vida en el planeta? Porque lo ha hecho pensando. Este planeta lo compartimos con forma de vida patógena. Entonces, cualquier herida que tengamos, la forma de vida patógena está al acecho siempre. Se instalan en la herida y comienzan a invadir. Pero se tendrán que, ya lo atravesaron al tejido epitelial porque ha habido un corte que ha favorecido su ingreso. Pero cuando tocan al tejido conjuntivo, se enfrentan recién al sistema defensivo humano. La matriz tiene una función. Hemos dicho que la matriz del tejido conjuntivo es viscosa. ¿Por qué tiene que ser viscosa? Además de la función de sostén. Porque si entra un patógeno, es como entrar ese patógeno a un pantano. ¿Cómo te desplazas en un pantano? ¿Con facilidad o con dificultad? Con dificultad. Para dar el tiempo que los mediadores químicos despierten todo el sistema inmunológico y puedan migrar los soldados que son los macrófagos. Bien, entonces estamos hablando del tejido conjuntivo. Ah, mira, te comentaba de los fibroblastos. Fibroblasto sintetizador de la sustancia intercelular, pero el fibrocito ya perdió su capacidad, ¿no? Ya te podrás imaginar cuando un paciente tiene fractura ósea, una fractura expuesta de fémur. Lo ingresan a sala, lo llaman al traumatólogo, entra con el interno de medicina, el interno de medicina jala el pie del paciente anestesiado, entonces para tratar de enfrentar las partes separadas, entonces el médico, el traumatólogo saca su sierra, su perforador, coloca entonces los pernos, todo es un arte, ya que el traumatólogo es un experto en mecánica. Listo,
desinfecta, comienza a suturar, el interpa saca la gasa de yeso, lo pone en agua, rápido le comienza a formar su bota, listo, a observación media hora. Si no hay fiebre, paciente despierta solito, pasa hospitalización. 24 horas no hace fiebre, va por buen camino. Segundo día no hay fiebre, tercer día no hay fiebre, le dan de alta. Entonces el médico le dice, se tiene que hacer control de placa mensual para ver cómo va el proceso de desificación ósea. A los 2 o 3 meses comienza a aparecer callo óseo. La pregunta es, ¿quién sintetizó ese callo óseo? Si estamos dentro del hueso, tiene que haber fibroblastos y también osteoblastos. Miren lo interesante. Los fibroblastos sintetizan la sustancia intercelular y el fibrocito ya no lo puede hacer. Mira las células plasmáticas, el mastocito, mira ese núcleo excéntrico, mira esas organelas de la célula plasmática. Si tienen que sintetizar mediadores químicos, el retículo endoplasmático rugoso y el Golgi en su máxima expresión. Mira esas células que tienen gránulos metacromáticos. Mira el mastocito. En esos gránulos vas a encontrar histamina, heparina. Y si es en roedores, vas a encontrar serotonina. ¿Te das cuenta? El mastocito. Oye, pero también vas a observar, mira, como te decía, las células mesenquimáticas, mira esas células cómo son. Mira el adipocito, en su citoplasma vamos a encontrar almacenado una tremenda gota de grasa de repente. Mire ese macrófago, mire ese mastocito con granulaciones metacromáticas, mire ese plasmocito, célula plasmática, mire esa cromatina bien condensada, ¿verdad? Excéntrico. El linfocito. El leucocito menor tamaño, linfocito. Bien, mire esa variedad de células, lo vemos a mayor tamaño. No me hace caso el mouse. Muy bien. Mira la célula mesenquimática, la función que tiene de originar la célula del tejido conjuntivo. ¿Te das cuenta? Mire ese condroblasto que se transforma en condrocito, ya sabe que sintetiza la sustancia intercelular del tejido cartilaginoso. Mire ese adipocito, mire con su tremenda gota de grasa, el tejido adiposo amarillo, con pigmentos carotenoideos almacenados, triglicéridos, núcleo excéntrico. Claro, pues si la tremenda gota de grasa desplaza todo el contenido celular hacia el extremo de la célula. Mire ese fibroblasto, mira, sintetizador de la sustancia intercelular, célula mesotelial, endotelial, mira, ve, para un capilar sanguíneo. Mira, hemos dicho que el pericito es una célula mesenquimática o una célula mesenquimatosa. Miren, el osteoblasto que deriva de la célula mesenquimática, que se transforma en osteocito, ¿verdad? El osteoblasto sintetiza la sustancia intercelular. El osteocito, ya vamos a ver más adelante, que lo vamos a encontrar en un osteocele u osteoplasto, al igual que el condrocito, que lo encontramos en el condrocele o condroplasto. Bien, profe, vamos a clasificar nuestro tejido conjuntivo. Hay 3 categorías: el tejido conjuntivo embrionario, el tejido conjuntivo propiamente dicho y el tejido conjuntivo especializado. Fíjate, mirando. ¿Qué miro, profe? Mira la pantalla, oye. Entonces, tienes aquí, tiene el tejido conjuntivo embrionario. Como su nombre lo dice, ¿verdad? Se divide en el tejido conjuntivo mucoso y el mesenquimatoso. El mesenquimatoso lo encontramos en el embrión humano. El mucoso lo podemos hallar en la gelatina de Wharton, que está presente en el cordón umbilical. La función es de sostén. ¿Qué sostiene? Vasos sanguíneos en el cordón umbilical. Lo vas a experimentar cuando entres a sala o entres a la sala de partos en ginecología, en la maternidad. De repente lo encuentras, pues, vas a ver cuando el ginecólogo corta el cordón umbilical. Cuando corta, míralo. Vas a ver los vasos sanguíneos sostenidos por una sustancia espesa, que es la gelatina de Wharton. Y también tenemos aquí, mira, el tejido conjuntivo propiamente dicho, que se divide en el tejido conjuntivo laxo, rico en macrófagos, en fibroblastos, ¿verdad? Laxo, laxitud, delgado, flexible. Hablamos de dónde encuentras tejido conjuntivo laxo. El laxo, profe, lo voy a encontrar en la dermis papilar, en el corion o lámina propia. Dermis papilar, profe,
Está debajo de la epidermis, pues oye. Lámina propia corion o lámina propia huevis. Es que cuando llegamos al tubo digestivo y hagamos la histología del tubo digestivo, hay mucosa, submucosa, capa muscular y la serosa o adventicia, ¿no? Oye, pero si encontramos, profe, en la mucosa, ¿qué hay? Epitelio, el corion o lámina propia y la muscular y mucosal. Entonces, tejido conectivo laxo es en el corion o lámina propia y el otro componente que estás viendo ahí en pantalla, te he puesto uno ahí para que nunca lo olvides porque venía en el examen de admisión. Presenta tejido conectivo laxo, endostio. El endostio es tejido conectivo laxo que está tapizando el conducto medular de un hueso largo, o los conductos de Bollmann, o el conducto de Havertz, que forma parte del tejido óseo compacto. El tejido conjuntivo denso significa rígido, y la rigidez obedece a la presencia de fibras de colágeno. Si las fibras de colágeno se disponen todas en una misma dirección, se llama tejido conjuntivo denso modelado o regular. Si se disponen de cualquier dirección, sería tejido conjuntivo denso no modelado o irregular. El tejido conjuntivo denso modelado regular lo voy a encontrar en ligamentos y tendones. El no modelado irregular lo vas a encontrar en el periósteo, en el pericondrio. El reticular lo vas a encontrar en los ganglios linfáticos, en el vaso, ¿correcto? En el hígado, etc. ¿Ya? Mira la clasificación general del tejido conjuntivo. Y tienes ahí el tejido conjuntivo especializado. ¿Ya? Bien, profe, hablando, mirando. Mire esa gelatina de Wharton en el cordón umbilical. Mírame ese cordón umbilical, mírame la sartén. Oye, esa vena, mire la función de sostén que tiene la gelatina de Wharton. Mire ese cordón umbilical como está tapizado íntimamente por el amnios. Son envolturas fetales, ¿verdad? Extraembrionarias. El amnios, el corion, el saco vitelino, el alantoides. Pero bueno, lo interesante es que sepas observar, mira allí el cordón, un corte transversal del cordón umbilical, donde se ve allí la gelatina de Wharton, que vendría a ser tejido conjuntivo mucoso. Mira allí el tejido conjuntivo laxo o areolar. Laxitud, mira las fibras de colágeno y las fibras elásticas que encontramos en ese tejido. Y también es flexible, elástico ese tejido, ¿verdad? Es el tejido más abundante en el cuerpo humano. Y te decía que lo encontramos en la dermis papilar, en el corion o lámina propia y el endostio. Mirando. ¿Qué miro, profe? Mírame el tejido conjuntivo laxo. Y mira, también te hablaba del tejido conjuntivo denso modelado o regular. Mira esa fibra de colágeno que son de color lila, ¿sí? Y mira, entre la fibra de colágeno, como encuentras allí los fibroblastos, ¿te das cuenta? Bien, entonces, por la manera de disponerse esas fibras colágenas, todas en una misma dirección, le llamamos regular o modelado. Y te decía que lo encontramos en ligamentos y tendones. Y el otro, cuando las fibras se disponen a diferentes direcciones y el espacio que se genera, se disponen allí los fibroblastos, le llamamos tejido conjuntivo denso, irregular o no modelado. ¿Ya? Y te decía que lo encontramos en el periósteo, en el pericondrio. Periósteo, peri. Profe, ¿qué es el ligamento? Son fibras colágenas que permiten la unión de un hueso con otro hueso. O sea que cuando estés almorzando, tienes dos huesos que los quieres jalar, separar. Lo que quieres separar son ligamentos. Son rígidos, ¿ah? Son fibras colágenas. Cuando estás comiendo tu carne, cuando quieres sacarle la carne del hueso, estás viendo cómo hay una estructura rígida que fija el músculo al hueso, el tendón. El tendón tiene fibras colágenas por algo rígido. ¿Estamos? Cuando usted dice periósteo, perímetro alrededor de osteo-hueso, está recubriendo la superficie de los huesos. Periósteo. Y vas a ver que el periósteo se encarga ¿de qué? Del crecimiento en grosor del hueso. Hablamos del pericondrio, condrio cartílago, perímetro alrededor del cartílago. Está recubriendo el tejido cartilaginoso, excepto el fibroso, que no lo tiene. Pero esa es la capa interna del pericondrio, donde está el condroblasto. Esa es la capa interna del periósteo, donde está el osteoblasto. ¿Te das cuenta? No me doy cuenta, profe, espérate. Entonces, estamos viendo allí el tejido conjuntivo
especializado. Y vamos a ver el tejido óseo. Mirando. ¿Qué miro, profe? Mira bien la pantalla. El tejido óseo, dentro de sus componentes, está como todo tejido, ¿verdad? Es un tejido vivo que tiene dos componentes, la sustancia intercelular y las células. La sustancia intercelular tiene su componente inorgánico, que es rico en cristales de hidroxiapatita, o sea, fosfato de calcio. También podemos hallar carbonato de calcio, etc. Y el componente orgánico del hueso, que está representado por los glucosaminoglicanos, los proteoglicanos, el colágeno y los tres componentes, me va a originar la oseína, la parte orgánica del hueso, la oseína, rico en proteínas. Y el componente de las células, que ahí encontramos tres tipos de células. El osteoblasto, que está en la capa interna del pericondrio, cuya función es la de sintetizar la sustancia intercelular, pues es que tiene receptores para una hormona llamada la calcitonina. Es que esta célula, el osteoblasto, tiene una enzima llamado la fosfatasa alcalina. Aguanta, profe, aguanta. ¿Cuál es la situación del osteoblasto? Está en la capa interna del periósteo. ¿Qué contiene, profe? La enzima fosfatasa alcalina. Y me dijo que tiene receptores para qué hormona? La calcitonina. ¿Y cómo va a responder el osteoblasto? Sintetizando la SI, la sustancia intercelular por estimulación de la calcitonina. Usted que está en crecimiento, está actuando la calcitonina favoreciendo una buena osificación ósea. El osteoblasto entonces, además del fibroblasto, se encargarían de formar el callo óseo. En el proceso de regeneración del hueso, a los 6 meses ya no hay callo óseo, el hueso está recto. Entonces algo pasa ahí. Por otro lado, el osteocito, la célula representativa del tejido óseo, deriva del osteoblasto y está en un lugar llamado el osteocele, ¿correcto? O llamado también el osteoplasto. Pero los osteocitos se comunican entre sí a través de los canarículos calcóforos. La otra célula ósea es el osteoclasto. Es una célula gigante multinucleada. ¿Cuál es la situación, profe? ¿Dónde lo puede encontrar? En la laguna de Hochschild. ¿Y qué contiene? Tiene la enzima fosfatasa ácida. ¿También tendrá receptores para la hormona? También tiene receptores para la hormona, que es la paratormona. La paratormona estimula al osteoclasto. ¿Para qué? Para hacer resorción y remodelación ósea. Entonces la pregunta es, si el paciente a los 3 meses ya tiene callo óseo y a los 7 u 8 meses ya el hueso está regenerado totalmente, ¿quién remodeló el hueso? El osteoclasto. ¿Cómo, profe? Entonces tienes que pensar que un osteoclasto que tiene en su citoplasma como célula en gran cantidad, tiene que tener Golgi. Puede el Golgi originar lisosomas y los lisosomas liberan enzimas hacia medio extracelular remodelando el hueso. Para que veas, mira, cómo se da el proceso de regeneración ósea. Por eso el paciente que está hospitalizado, no le están dando cualquier cosa como dieta alimenticia, tiene que darle algo que favorezca el proceso de regeneración. Está comiendo proteínas para favorecer el proceso de regeneración ósea. Calcio. ¿Eh? Entonces, profe, entonces hay 3 células en el tejido óseo. Cicatriz, el osteoblasto que está en la capa interna del periósteo, que contiene una enzima llamada la fosfatasa alcalina, que se ve estimulado por la calcitonina y responde sintetizando la sustancia intracelular del hueso. El osteocito que deriva del osteoblasto se halla en el osteocele y se comunican entre sí otro osteocito con otro osteocito a través de los canalículos calcóforos. El osteoclasto, que es una célula gigante multinuclear, que le encontramos en la laguna de Hochschild, que contiene su citoplasma, la enzima fosfatasa ácida y que tiene receptores para la paratromona, ¿haciendo qué? Para que haga resorción y remodelación ósea. O sea, profe, yo tengo un hueso en mi mano, profe. Tengo por si acaso un fémur. ¿Cómo se llama la membrana? Los extremos de un hueso largo la llamamos epífisis. La región comprendida entre ambas epífisis le llamamos diáfisis. La pregunta es, ¿quién tapiza la diáfisis, que es tejido óseo compacto?
es el periósteo. Pero, profe, ese tejido óseo compacto, ¿dónde lo encuentro? En la diáfisis de los huesos largos. Profe, tengo acá un esternón, un hueso plano. Entonces el esternón tiene dos tablas, externa e interna. Y entre ambas tablas está tejido óseo esponjoso. ¿Dónde está el tejido óseo compacto ahí, profe? En la tabla externa y en la tabla interna. Ah, entonces para poder entender la estructura de un tejido óseo compacto, como es la diáfisis de los huesos largos, o las tablas que tiene el tejido óseo esponjoso, los huesos planos, entonces basta con estudiar la unidad estructural llamado la ostión o sistema de Haverock. Pero cuando usted está comiendo su hueso, ve que hay cartílago en el extremo del hueso, usted le da un mordiscón, le va a salir sangre al hueso. En las epífisis, en los extremos de los huesos, es que allí hay tejido óseo esponjoso y allí vas a encontrar médula ósea roja. Entonces, si queremos entender o estudiar al tejido óseo esponjoso, tenemos que estudiar la unidad estructural que es la trabécula o sistema trabecular. Mirando. ¿Qué estoy viendo, profe? Mira el hueso, ¿qué células vas a encontrar? Osteocito, osteoblasto, osteoclasto. Ya sabe que el osteocito está en el osteocele, ya sabe que el osteoblasto sintetiza la sustancia intercelular del hueso y se encarga de qué? De sintetizar o se encuentra a nivel de la capa interna del periósteo. Tienes el osteoclasto que está en la laguna de Hopchik, que se encarga de llevar a cabo la resorción y remodelación ósea. Mire ese sistema esquelético, mire ese esqueleto humano. Así como lo ves, es un órgano pasivo, ¿no? El sistema esquelético es pasivo desde el punto de vista locomotor porque no se desplaza si no hay contracciones musculares. Pero me interesa el hueso. Muy bien, profe, retiramos el hueso. ¿Ya lo ve? Mire ese hueso largo. Los extremos del hueso largo se llama epífisis. Si te das cuenta, en el corte sagital del hueso se ve tejido óseo esponjoso. Y además estás viendo que el espacio que hay entre ambas epífisis hay diáfisis. Y la diáfisis está formado por el tejido óseo compacto. ¿Te das cuenta? Pero entre epífisis y diáfisis, en la persona joven como usted o como ustedes, hay un cartílago hialino llamado la metáfisis para favorecer el crecimiento en longitud del hueso. Si te das cuenta, y lo vemos esto a mayor tamaño, mirando, lo estoy mirando, profe, mire ese tejido es esponjoso. Ahí está la metáfisis. Pero mira el periósteo, mira la diáfisis que tiene tejido óseo compacto, la unidad estructural de la ostiona, mira el conducto medular tapizado por el endostio y que hay en el conducto medular, médula ósea amarilla. Mírame el periósteo, este periósteo que se encarga del crecimiento en grosor del hueso. Mira la metáfisis que es cartílago hialino, ¿correcto? Mira, ¿te das cuenta cómo el endostio está tapizando el conducto medular de un hueso largo? Y estás viendo cómo el periósteo está tapizando la diáfisis de los huesos largos. Función, crecimiento en grosor del hueso. Mirando, profe, ¿qué miro? Mirando, ahí de nuevo. Las epífisis de los huesos largos, la diáfisis, tiene por acá el periósteo, tejido conectivo denso no modelado, que tapiza la diáfisis, crecimiento en grosor del hueso. En la capa interna vas a encontrar el osteoblasto. Mira el conducto medular, tapizado por endostio. ¿Te das cuenta? ¿Y qué contiene el conducto medular? Médula ósea amarilla, que se puede transformar en médula ósea roja frente a un cuadro de anemia. ¿Te das cuenta? Y mira cómo la diáfisis tiene tejido óseo compacto y cómo las epífisis tienen tejido óseo esponjoso. Mira, tejido óseo esponjoso. Profe, ¿quiere estudiar una ostiona? Y ahí lo estás viendo. No estoy viendo nada. Ahí estás viéndolo. Ahí está. Cada, mira, figura elíptica es una ostiona. Vamos de afuera. Afuera estás viendo ¿qué? El periósteo. Mira cómo el periósteo está unido firmemente hacia la matriz ósea gracias a la fibra de Sharpey, que son fibras de colágeno que ayuda a fijar el periósteo hacia la matriz. Y lo estás viendo.
Y por acá tienes el endostio que está tapizando el conducto medular. El resto que estoy señalando con la manito del cursor es tejido óseo compacto. Mira la unidad estructural, te decía que es la ostión o sistema de Habermas, formado por laminillas óseas concéntricas. En esas cavidades, en estas lagunas, encuentro los osteocitos. Entonces, cavidad se llama osteocele. Esto parecen arañitas, esas prolongaciones se llaman canalículos calcóforos. Y la parte central es el conducto de Habermas. Ese conducto de Habermas primero está tapizado por endostio. Y además vas a encontrar arteriola, vénulas y nervios. Y además, acá tienes un conducto de Habermas. Aquí hay otro conducto de Habermas. ¿Cómo se llama el que comunica un Habermas con otro Habermas? Los conductos de Boltzmann. Tapizado también por endostio. Entonces el endostio tapiza el conducto medular, el conducto de Habermas, los conductos de Boltzmann. Bien, profe. Mirando, mirando. ¿Qué miro, profe? Mira, así lo vas a ver al microscopio. Todo va a depender qué te señala el puntero cuando tu profe te coloque en tu práctica de laboratorio, qué señala el puntero. De repente te está señalando un osteocito, o de repente te está señalando el osteocele, o de repente te está señalando el canalículo calcóforo, el conducto de Habermas, o de repente la fibra de Charpey, o de repente te está señalando, como está dentro de una ostión, un sistema de Habermas, la línea cementante de Vogt-Enders, la que limita un Habermas de otro Habermas. Mirando, mirando, no miro nada, profe. Mira, lo vamos a ver a mayor tamaño. Muy bien. Ahí está, mira. Uy, profe, ¿y esto? Esto se llama conducto de Habermas. El resto, profe, laminillas óseas concéntricas. Profe, y esos pasitas negras se llama osteocele y dentro de ahí está el osteocito. Profe, estas radiaciones chiquitas se llama canalículo calcóforos. Muy, y lo que está afuera, profe, la línea cementante de Vogt-Enders, que separan un Habermas de otro Habermas. Ah, muy bien. Mira ahí. ¿Qué estoy viendo, profe? Mirando a mayor tamaño. Ahí lo estás viendo. Uy, profe, estoy viendo el periósteo. El periósteo que determina el crecimiento en grosor del hueso. Profe, estoy viendo tejido óseo compacto. ¿Cómo sabe que es tejido óseo compacto? Porque estoy viendo varias ostionas. Muy bien. ¿Qué está viendo este conducto vertical? Conducto de Habermas, otro conducto de Habermas y el conducto de Boltzmann. Vamos sacando un Habermas. Además de la línea cementante de Vogt-Enders, tiene las mías óseas concéntricas, conducto de Habermas, tienes, mira, el osteocele. Dentro de ella está el osteocito. Mírame el osteocito. Ahí lo estoy viendo, profe. Y estas radiaciones que son los canalículos calcóforos, mire este osteocito que deriva del osteoblasto. ¿Te das cuenta? Bien, profe. Tejido óseo compacto. De nuevo, profe, de nuevo hasta que te lo aprendas. Bien. Tienes ahí la línea cementante de Vogt-Enders, la más externa. El resto son laminillas óseas concéntricas. Las pasitas de color negro vendría a ser los osteocitos dentro del osteocele. Y estos hilos que salen de estas células se llaman canalículos calcóforos. En la parte central estás viendo el conducto de Habermas y que contiene arteriolas, vénulas y nervios. Eso es una ostiona. Ah, de nuevo, profe. Claro, acá tienes entonces, mira, el conducto de Habermas, otro conducto de Habermas, un conducto transversal llamado el conducto de Boltzmann. Mira ese sistema de Habermas formado por un conjunto de laminillas óseas concéntricas que contienen los condroceles y dentro de ella el condrocito, el osteocito, perdón. Y mira el conducto de Habermas con sus arteriolas, vénulas, nervios. Mírame ese periósteo que está por fuera, periféricamente, en el tejido óseo compacto, en la diáfisis, sería el periósteo, que se encarga del crecimiento en grosor del hueso. El tejido cartilaginoso. Este tejido cartilaginoso, ¿qué características tiene? Primero, es semirrígido, es avascular, carece de inervación, tiene un metabolismo bajo, tiene pocas células, pero abundante sustancia intercelular. Y dentro de su estructura, el tejido cartilaginoso
tiene dos componentes, como todo tejido, ¿no? La sustancia intercelular y el componente de las células. Y dentro de la sustancia intercelular usted va a encontrar las fibras colágenas y elásticas y la matriz que tiene los proteoglicanos, es decir, condrina, que es la parte proteica del cartílago. Entonces el cartílago, muchachos, tiene proteínas. ¿Te das cuenta? Hay personas que cuando están comiendo el hueso, la carne, se quedan con el hueso y lo botan todo. No te olvides que a los extremos de los huesos largos encontramos cartílago. Ahí hay proteína. Ahí hay condrina. Condrina. Cartílago. Proteína. Y además de la matriz, de la sustancia intercelular que comprende fibras y matriz, encontramos la población de células. Mira las células del cartílago. Hablamos del condroblasto. ¿Dónde está el condroblasto? En la capa interna del pericondrio. Y hemos dicho que perímetro alrededor del cartílago. La capa interna del pericondrio, o sea que el pericondrio tiene capa externa o fibrosa, capa interna o condrogénica. Entonces vamos a ver que la capa externa o fibrosa vamos a encontrar tejido conectivo denso más vasos sanguíneos para nutrir al condroblasto. Y la capa interna condrógena voy a encontrar la célula mesenquimática y condroblastos en la capa interna del pericondrio. Es el condroblasto que va a sintetizar la sustancia intracelular. Imagínate, a ver, imagínate, párate, muy bien. Una vez que usted está parado ahí, alucínate que usted es un albañil, que está haciendo usted cemento, y comienza usted a echarse cemento. Usted es un condroblasto, jovencito todavía. Pasan los años, llegaste a tener mi edad, pero ya no te puedo decir que eres un condroblasto, sino que te transformaste en un condrocito. Una persona adulta ya. Entonces, cuando hablamos de condroblastos, son células jóvenes sintetizadoras de la sustancia intercelular. Pero como lo está sintetizando la sustancia intercelular, lo está arrojando alrededor de ella hasta que queda atrapada y se transformó en un condrocito. ¿Estamos? El condrocito deriva del condroblasto y está en una cavidad dentro del cartílago llamado el condrocele o condroplasto. El condrocito es la célula representativa del tejido cartilaginoso. Pues es el condrocito que puede haber 2, 3, 4 condrocitos en la misma laguna o condrocele. A esa agrupación de células le vas a llamar grupo isógeno. Cuando hablamos de la clasificación del cartílago, hay un cartílago hialino, quebradizo, transparente, el más abundante, cartílago elástico, riqueza de fibras de elásticas, y fibroso, rico en fibras colágenas. Fibroso es duro, rígido. Si es fibroso, no tiene pericondrio. El hialino y el elástico tienen pericondrio. ¿Dónde hay hialino? Además del esqueleto fetal, en la metáfisis, en el cartílago, en el tabique nasal, específicamente en el cartílago cuadrangular. En los cartílagos de la tráquea, de los bronquios, hay cartílago hialino. ¿Dónde hay cartílago elástico? En nuestro pabellón auricular. ¿Te das cuenta? En el conducto auditivo externo. Lo voy a encontrar también en la trompa de Eustaquio, un conducto que mide entre 3.5 a 4 centímetros de longitud, que comunica la nasofaringe con el oído medio, pues la trompa de Eustaquio, tubo de Eustaquio, tiene cartílago elástico. La epiglotis, que evita que el bolo alimenticio ingrese a la vía respiratoria. La epiglotis, cartílago elástico. Y el fibroso, duro y rígido, lo encontramos en los meniscos, en las articulaciones sinoviales. Por ejemplo, en la articulación de la rodilla hay un menisco, cartílago fibroso. Pero también lo voy a encontrar, profe, el cartílago fibroso en los discos intervertebrales, formando el anillo fibroso. Y dentro de ello el núcleo pulposo. Lo interesante es que entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral encontramos el cartílago fibroso, el disco intervertebral. Entre los dos huesos coxales por la parte anterior se une por un cartílago fibroso, la sínfisis púbica. Bien, profe, estamos hablando entonces de condroblastos que está en la capa condrógena, capa interna del pericondrio, cuya función es sintetizar la sustancia intracelular del cartílago.
Ahí tienes el condrocito que deriva del condroblasto. Este condrocito está en una cavidad llamada el condrocele o condroplasto. Mire esa célula, el condrocito. ¿Te das cuenta? Pueden haber 2, 3 en la laguna llamado condrocele. A esa agrupación de condrocito le va a llamar usted el grupo isógeno. Mirando, mirando. ¿Qué miro, profe? Mírame el cartílago hialino. ¿Te estás dando cuenta? No me doy cuenta, profe. Muy bien. ¿Dónde le encuentras? Cartílago costal, meniscos, la metáfisis de los huesos largos, en los bronquios, en la tráquea. También está el cartílago elástico. Tiene una riqueza de fibras elásticas. Mira sus condrocitos. Y hemos dicho que está en el pabellón auricular, conducto auditivo externo, en la trompa de Eustaquio, tubo de Eustaquio, en la epiglotis. Y ahí está. Mira, cartílago elástico. Mirando, mirando. ¿Qué miro, profe? Mírame el cartílago hialino. Mira el cartílago elástico, la riqueza de fibras elásticas y el cartílago fibroso. ¿Te das cuenta? La riqueza de fibras de colágeno. ¿Estamos? Bien, duro y rígido, ¿verdad? ¿Dónde encuentras el fibroso que carece de pericondrio? Lo vamos a encontrar, profe, en los discos intervertebrales. Este anillo fibroso que cuando se desgasta sale el núcleo pulposo en forma de una hernia presentando un nervio raquídeo, un nervio espinal, produciendo la hernia discal. También está en la sínfisis púbica, en los meniscos. El tejido adiposo. ¿Te das cuenta? El tejido adiposo es bien amplio, ¿no? Y diverso el tejido, ¿no? Bien. ¿Estás ahí, Carol? Carol, Rumiche, ¿estás ahí? Ay, Kevin, Brian, Bruno, estos están durmiendo, creo, oye, Bachimec. Ay, ay, ay. Carol, Edward, Cintia, Luis, Camila, mira, me cambió de nombre. Yo soy Camilo. Cámbiate de nombre porque los Camilos somos del siglo XX. Ay, no entiendo. ¿Todo bien, Andrés? Edward, Araceli, Camila. Estos están durmiendo. Esta también no es su novela, creo. Ay, 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 no entiendo. Rodrigo, Slater, Juana, Rosales, ¿estás ahí? Ay, no entiendo. Mariana, Luisin, Luisin y Yandel. Te está alucinado, oye. Angie, Vanessa, ¿estás ahí? Edwin, María Reina, Leslie. Esto para mí que está en otra galaxia. Yo no entiendo a estos muchachos. Bien, vamos a ver la práctica. Bien, viendo práctica, ¿ya? Pregunta número 1. Durante la tercera semana del desarrollo intrauterino humano, se lleva a cabo la gastrulación que consiste en la generación de las 3 capas germinativas. El tejido humano que deriva de estas 3 capas germinativas es el epitelial. 1 dado, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, Slater. Muy bien, André. Letra dado. Dadex. Pregunta 2. La litiasis vesicular, lito, piedra, vesicular de vesícula biliar, viene a ser la presencia de cálculos en la vesícula biliar. Pero la mucosa de esta pieza anatómica presenta epitelio. ¿Qué epitelio tiene? ¿Qué opina el chat? La vesícula biliar, ¿qué epitelio tiene? La pregunta 2.
¿Qué opinas, Yanela? La pregunta 2, Uriol. Slater, André, la pregunta 2. Tiene epitelio simple cilíndrico con microvellosidades. Letra Dadex, ¿verdad? Dado. ¿Sí? Dado. Muy bien, Araceli. La pregunta número 3. Los eritrocitos que han cumplido su ciclo o en estado de deterioro son destruidos por la acción fagocítica del macrófago fijo del hígado, denominado, ¿cómo se llama la célula que está en el hígado? El macrófago fijo del hígado. Háblame. A ver qué dice el chat. Letra C. Muy bien, oye. Muy bien, Camila. Oye, Camila, cámbiate el nombre. Yo soy Camilo. Ay, ay, ay. Yo no entiendo a esta gente. Ay. Bien, letra C, ¿verdad? Muy bien. La pregunta número 4. El intestino delgado es una porción del tubo digestivo cuya mucosa presenta epitelio del tipo. ¿Qué epitelio tiene la mucosa del intestino delgado? Si tú partes de la función, tiene un epitelio adaptado para la absorción de nutrientes, ¿no? Entonces tienes que estar pensando en una célula que tenga abundantes prolongaciones para incrementar el área de absorción de nutrientes, ¿verdad? A ver qué dice el chat. La pregunta 4. Letra Dadex me están diciendo. Beto me están diciendo por acá. Beto, Beto, Beto. Es un epitelio. Estamos dentro del intestino delgado. ¿Eh? Tiene que ser epitelio simple cilíndrico con microvellosidades. ¿Ya? Con microvellosidades. Letra Beethoven, enano, perdón. Me está diciendo intestino delgado. Para que te des cuenta, no todo el tubo digestivo tiene ese epitelio. 4, enano. Pregunta 5. El acné es un problema muy común, particularmente durante la pubertad. ¿Cuántos de mis alumnos estarán como chanchan en adolescentes? Y se cree que se relaciona con incremento de la producción de sebo de parte de nuestras glándulas sebáceas, debido a factores hormonales. Por lo que podemos afirmar que las glándulas sebáceas, según cómo elabora su secreción, es del tipo que dice letra Beto. Pero te está diciendo el criterio. Ahí está, holocrina, correcto. ¿No ves? Como te están diciendo ya el criterio, según cómo elabora su secreción, tiene que ser holocrina. 5, enano. ¿Ah? 5, enano. Pregunta número 6. Dice, la sonda nasogástrica es un tubo de plástico flexible de diferentes calibres y longitudes que se pone en un paciente desde las fosas nasales, pasando por la nasofaringe, el esófago, ¿verdad? Llegando al estómago. ¿Qué tipo de epitelio presenta el estómago? Pregunta 6. 6 dados me están diciendo. Ah, muy bien. Es un epitelio correcto. Es un epitelio simple cilíndrico no modificado. Letra dado. Correcto, dado, ¿verdad? Muy bien, Fabiola. Apareció Fabiola. Estaba durmiendo, dice, profe, discúlpame. Estaba soñando con mi enamorado y mi ex. Muy bien, Fabiola. Sigue soñando. Ay, no entiendo esta muchacha. Los pliegues vocales o cuerdas vocales son 4 y son una parte del aparato fonador humano directamente responsable de la producción de la voz, donde los pliegues vocales inferiores presentan un epitelio del tipo, a ver qué dice la pregunta 7. ¿Qué dice la pregunta 7? Enano, correcto. Muy bien, Bruno, ¿eh? Muy bien. Muy bien, Araceli. ¿No ves? ¿No ves, Uriol? El poliestratificado plano, específicamente el no queratinizado, ¿verdad? 7 enano. La pregunta 8. ¿Qué opina la pregunta 8?
¿Qué opina la pregunta 8, Fabiola? Dice, los cálculos vesicales son masa dura de minerales que se encuentran en la vejiga, donde su mucosa presenta epitelio del tipo. A ver qué dice el chat. Ah, muy bien. Correcto, correcto. Cuando hablamos me está diciendo ya la vesícula, la vejiga, ¿verdad? Epitelio polimorfo. Como la mayoría de la porción de la vía urinaria, ¿no? Letra dado. Correcto. Muy bien. Muy bien, Rodrigo Cholán. Rodrigo. Ay, cólera me da sueño. Avanzamos. Pregunta 9. El tejido conjuntivo se halla constituido por células y la sustancia intracelular, donde la sustancia intracelular es sintetizado por. ¿Quién sintetiza la sustancia intracelular? Ah, María, Bruno, correcto, Araceli. Muy bien, el fibroblasto. Los fibroblastos, correcto. Bien, la pregunta número 10. En la enfermedad, el COVID-19, la prueba rápida o prueba serológica no detecta el virus en sí, sino los anticuerpos que el organismo genera para defenderse de él. Dichos anticuerpos son sintetizados por los, a ver, Dadex me están diciendo. Muy bien, Rodrigo, Araceli, Mariana, Camila. Ay, Camila, cámbiate de nombre, soy Camilo. Bien, los plasmocitos. Ay, todo lo que fue ayer tienen que copiar ahora. Los Camilos. Ay, no entiendo. Letra dado. En la enfermedad del COVID-19. Oye, pregunta 11. La acromegalia es una enfermedad endocrina producida por la hipersecreción de hormona del crecimiento en el adulto, donde el crecimiento en grosor de los huesos largos está a cargo de una estructura ósea denominada. ¿Cuál sería la clave? Ah, muy bien, María. Correcto, María. Ajá. Pero me están diciendo crecimiento en grosor, muchachos, ¿ah? Muy bien, Bruno. ¿No ves, Araceli? Correcto, es el periósteo. No te están pidiendo crecimiento en longitud. ¿Sabes qué? Un adulto ya no tiene metáfisis. Usted ya no tiene por qué pensar en metáfisis. El adulto como tu profe ya no tiene metáfisis. Usted sí tiene metáfisis. Por lo tanto, usted puede crecer sus huesos de forma longitudinal. Tienen crecimiento en longitud. Pero tu profe ya no tengo, pues, ya no tengo metáfisis. ¿Correcto? Bien. Pero sí me puede dar la acromegalia. Puede producirse un tumor a nivel de mi hipófisis, donde mis células somatotróficas elaboran hormona del crecimiento en gran cantidad. Como ya no tengo metáfisis, los huesos cortos de la mano, del pie y los huesos planos de la cara, del cráneo, comienzan a crecer en grosor. Se llama acromegalia. Entonces, tiene que ver mucho allí el periósteo, ¿ya? Que se encarga del crecimiento en grosor del hueso, ¿ya? Un callo óseo es una formación temporal en la zona de fractura de un hueso, donde la remodelación ósea estaría a cargo de la célula ósea. A ver, ¿cuál sería ahí? Al ojo, ¿ah? Ah, muy bien, María. Correcto, Bruno. Muy bien. Araceli. André. Rodrigo. Causa dice. Muy bien. Muy bien, Yanela. Casana. El osteoclasto. Entonces, cuando usted tenga una fractura y el traumatólogo solicite una placa radiográfica, es para evaluar la formación del callo óseo. Y no te vayas a asustar porque es deforme. Y después comienza a remodelarse el hueso, a cargo del osteoclasto, por liberación enzimática de los lisosomas de manera extracelular. Remodelación ósea. ¿Ya? Bien, profe, el callo óseo.
Pregunta 13. Uy, todavía no hemos llegado a sangre. La próxima clase vamos a hacer sangre, ¿ah? Pero hay que hacerlo, porque sale por terminología, ¿no? A ver, dice, un hemograma completo normal es un análisis de sangre que se usa para evaluar el estado de salud general y detectar una amplia variedad de enfermedades. El médico, al leer el reporte del hemograma de un paciente, refiere que el elemento forme sanguíneo de mayor cantidad se haya disminuido. ¿Cuál es el elemento forme mayor cantidad? Los eritrocitos. Si está disminuido, ¿cómo le llamas? Anemia. Que el leucocito más pequeño, ¿cuál es el leucocito más pequeño? El linfocito. Que el leucocito más pequeño está aumentado en cantidad. El término osis te dice incremento. Si el linfocito es más pequeño, linfocitosis. Por lo que se deduce que el paciente tiene respectivamente, clave, detecta, esto sale por terminología. A ver qué dice el chat. Enano me están diciendo. Muy bien. Muy bien. A ver, Rodrigo. Muy bien, André. André, María. Muy bien. Camila. Oye, tienes una semana para que te cambie de nombre. Yo soy Camilo, soy del siglo XX. Muy bien, Bruno. Correcto. Anemia y leucocitosis. ¿Te das cuenta? En anexo. Pregunta 14. El epidídimo forma parte de las vías espermáticas. Presente epitelio del tipo... habíamos hablado de los epitelios pseudoestratificados. Modificado. Que puede ser epitelio pseudoestratificado cilíndrico. A ver qué dice el chat. Ajá, muy bien, María. Pseudoestratificado cilíndrico, pero específicamente con estereocilios. ¿Ya? ¿Te das cuenta? En el epididimo ocurre la maduración espermática. ¿Verdad? Bien, enano. Correcto. Muy bien, Camila. Muy bien, Rodrigo. Enano. Pseudoestratificado. La pregunta 15. Paciente masculino de 45 años de edad acude al servicio de emergencia hospitalaria de la localidad por presentar sangre en orina. El paciente refiere dificultad para miccionar. El médico de guardia solicita ecografía abdominal y el diagnóstico fue litiasis ureteral. ¿Qué es litiasis ureteral? Lito, piedra, presencia de cálculo en dónde? Ureteral. ¿En la uretra o en el uréter? Ureteral. Ureteral. En el uréter. ¿Ya? De lo anterior podemos afirmar que el epitelio de la mucosa del uréter es del tipo... ¿Qué epitelio tendrá? A ver, veamos el chat. Casita me están diciendo. Muy bien. Muy bien. Ya, hoy te estaba diciendo, correcto. Transición. Poliestratificado transición. Se llama epitelio polimorfo urotelio o epitelio de transición. ¿Qué diferente de hablar de epitelio transicionada, que es otra cosa? ¿Ya? Entonces hablamos, correcto, es correcto la clave, ¿ya? ¿Ya? Entonces decimos el epitelio polimorfo, ¿ya? De nuevo voy a tener el uréter, ¿ya? Es epitelio polimorfo, ¿ya? Poli es vario, morfo es forma. No te está diciendo poliestratificado, ¿eh? Que es diferente. Varios estratos celulares, no. Poli, varios, morfo, forma. Adopta diferente forma de acuerdo al estado fisiológico del órgano. Dado. 16. La nasofaringe o epifaringe
presenta epitelio del tipo. A ver qué dicen. La 16. ¿Qué opinan? Correcto. Muy bien, María. Ese epitelio, muy bien, Araceli. ¿No ve, Rodrigo? Pseudo estratificado, cilíndrico, ciliado. ¿Verdad? Entonces, no toda la faringe tiene el mismo epitelio. ¿Eh? La orofaringe y la laringofaringe tiene epitelio poliestratificado plano no queratinizado porque ahí ocurre la deglución. Hay fricción, rozamiento del bolo alimenticio cuando tiene que atravesar por su conducto. 16, Beto. 17. El tejido epitelial es un tejido fundamental formado por células poco diferenciadas que cumplen las siguientes funciones. A ver qué dice el chat, la 17. ¿Qué decir? Hablar, que estoy a punto de convulsionar. La 17. ¿Qué opinar? Póngale el número 17. Póngale pregunta 17. La respuesta. ¿Cuál será? Beto me están diciendo, Dado me están diciendo por acá, Enano me están diciendo, muy bien, ¿quién da más, quién da menos? Por acá me están diciendo que solamente Dios sabe la respuesta. Muy bien, ya lo metiste a Dios, ya Mariana. Muy bien. Dado me están diciendo. A ver, ahora sí, piensa conmigo, ¿ya? Tejido epitelial tendrá la función de sostén. Es un tejido rígido para cumplir la función de sostén. Es una función del tejido óseo, del tejido cartilaginoso, del tejido conjuntivo. Transporte. ¿Es fluido? ¿Tiene sustancia intercelular líquida? El tejido epitelial tiene escasa o nula sustancia intercelular. Falso. Protección, la epidermis de la piel. Absorción, a nivel del intestino delgado, a nivel del epitelio simple cilíndrico con microvellosidades. Sensorial, epitelio sensorial. Enano. ¿No ves? Pensando siempre, ¿ah? Pensando, ¿ya? Enano. ¿No ves? ¿No es? Láter. Enano. Muy bien, André, María, Mariana. Ahí estamos. Vamos a ver, 18. El patólogo realiza una biopsia cutánea para confirmar el diagnóstico de urticaria. A la observación microscópica se evidenció la presencia de abundantes células cuyo citoplasma contienen gránulos metacromáticos de gran tamaño. Dicha célula en mención se denomina, a ver qué dice el chat. A ver qué dice el chat. Ah, muy bien, Yanela. Muy bien, Estela Per. Eso. Muy bien, Araceli. Muy bien, André. ¿No es, Kevin? Es el mastocito. Ya sabe que en esos gránulos que vas a encontrar histamina, heparina, ¿verdad? Y la serotonina. 19. El tejido conjuntivo laxo es una variedad de tejido conjuntivo presente en... ¿Dónde encontramos laxo? A ver qué dice el chat. Beto. Muy bien, Bruno. Beto. Eso. 19, Beto. 2, corion, ¿verdad? Laxo, endostio y dermis papilar. Los meniscos de fibroso, ¿eh? El periósteo de tejido conectivo denso no modelado. Bien, Beto. Pregunta 20. En relación a la enfermedad del COVID-19, una vez que el virus entra a los pulmones, se depositan los alvéolos donde muestran defensas, donde nuestras defensas producen una exacerbación inflamatoria rápida, nivel de intersticio y el parénquima pulmonar, causando una neumonía aguda severa que conduce a una insuficiencia respiratoria severa. De lo anterior podemos afirmar que el epitelio que presenta el alvéolo es del tipo... A ver qué dice el chat. Enano. Muy bien, Edward, Bruno, Araceli, Rodrigo, correcto. El epitelio que tiene el alvéolo pulmonar es simple plano, ¿verdad? Epitelio
simple plano. Una exacerbación inflamatoria rápida, ¿verdad? Acumulación de líquido inflamatorio a nivel de la luz del alveolo. Se ingresa, no va a haber intercambio gaseoso. Va a haber una dificultad para realizar el intercambio gaseoso. Alucínate. ¿No es? ¿Te das cuenta? Bien. Bien, muchachos. Ahí nos vamos a quedar, amigo Bachimet. Allí nos vamos a quedar. Entonces, hay que seguir estudiando más este tema. Es muy importante. Sabemos histología con la que estamos haciendo en clases. Vamos a poder entender lo que entramos al sistema esqueletal, al articular, al nervioso, al endocrino, al sensorial y todos los aparatos y sistemas que tenemos que estudiar. Ya, muchachos, muchísimas gracias por su presencia y a seguir estudiando. ¿Ya? Bien, gracias y nos estamos viendo. Gracias, muchachos.